¿Alguien más recibió? Bueno, pues en estos días hemos estado compartiendo hay una acción que estamos recibiendo del Espíritu de Dios, y no solamente nosotros, muchos en el pueblo de Dios están recibiendo este impacto del Espíritu, que es que podamos nosotros estar atentos con oídos espirituales para estar escuchando. Si vamos aquí a la Escritura, vamos a ver que Jesús nunca dijo: el que tenga ojos para ver, vea lo que el Espíritu hace en las iglesias, sino el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay un movimiento fuerte en lo que es el Espíritu de Dios trabajando en la acción de escucharle a Él. Cuando habla aquí de Apocalipsis, que se encuentra aquí en Apocalipsis 1:3, habla de bienaventurados los que oyen las palabras de profecía de este libro. Los que oyen. Y hemos estado compartiendo esto en el seminario, cuando decidimos comenzar el seminario este año. Lo que sentimos fue el espíritu de Elías. El espíritu de Elías. ¿Cómo el espíritu de Elías? Como Elías y Moisés tienen que ver con Jesús en lo que es este mover que nosotros vemos allí en la transfiguración, y ellos tenían que ver con todo el plan de Dios desde la antigüedad hasta en estos días. Nos fijamos en la actitud de estos profetas que, según los grandes teólogos, dice que fueron los profetas más grandes que menciona la Biblia. Hubieron muchos profetas, hay muchos, y tremenda honra que tuvieron estos profetas. Muchos, podemos decir, la gran mayoría murieron en forma violenta. ¿Por qué? Porque querían callar la palabra, y matando al profeta, pues se acababa la palabra, pero no se acababa la palabra. Matando al profeta, Dios levantaba a otro. Pero ellos eran tan secos de cabeza, ¿verdad?, que no se daban cuenta que eso para Dios no es nada, levantar vasos y levantar vasos. Pero ellos terminaban siempre, culminaban destruyendo al profeta, y Dios levantaba 3 más, porque el asunto era volver al pueblo a Dios. Pero en este tiempo que estuvimos meditando en lo que es la acción de estos profetas y la acción de lo que es el poder nosotros cultivar el escuchar a Dios, porque si hay algo que el Señor, vemos aquí en los evangelios donde dice: y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. No podemos seguir a Jesús si no le escuchamos. Podemos caminar, sí, podemos nosotros tener pero es necesario el escuchar. Es importante, importantísimo que el espíritu que está en nosotros sea atendido y celosamente atendido, porque Él nos capacita para escuchar. Él nos ha dado oído espiritual. Por eso Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llevo a un redil seguro, y las llevo a pastos seguros. Y eso es una promesa que Jesús dijo para que nosotros pudiéramos tener la confianza que el Espíritu de Dios sí habla. El Espíritu no es mudo. El Espíritu de Dios habla y te muestra y te enseña, si le damos nosotros la atención requerida. Pero si estamos nosotros en tantas cosas, ¿verdad? Porque mira que la mente puede elaborar tantas cosas, y a veces estamos tan entretenidos con tantísimas cosas, y a veces está tan afanado y tan preocupado, que esta parte sensible del espíritu de nosotros se hace insensible. ¿Sí? Dice que la palabra se hace infructuosa por tantas espinas y tantas cosas que se presentan. Entonces, el Señor, en esto que hemos estado compartiendo, para mí fue un impacto, déjeme decirle, porque me puse a estudiar el recorrido de Elías, y pues conociendo el recorrido, yo hice un libro que se llama Recorrido en el Desierto, y vi todo lo que
recorrió ese pueblo, que recorrió 40 años todo ese desierto, y ahí en el monte Sinaí le dieron la ley y le dieron todo lo que era realmente visible. Elías representa, Moisés representa el ministerio visible. Porque Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, déjame ver tu gloria, no déjame escuchar tu gloria, déjame ver tu gloria. Y como representa la ley todo es natural, o sea, la ley todo los llevaba a ellos a una conducta natural. Ellos tenían que hacer todas las cosas como decía la ley, lavarse las manos, circuncidarse, llevar un orden, porque si no llevaban ese orden, pues ellos no estaban bien y Dios no les respondía en esa bendición. Entonces ellos tenían que hacer todo muy natural para poder ser bendecidos y preparar un pueblo dispuesto para que viniera el Mesías y entonces nos enseñara a vivir, pero espiritualmente. Primero lo natural y después lo espiritual. Y eso fue lo que pasó con ese pueblo. Un pueblo que se guiaba por lo que veía, inclusive Moisés, ¿verdad? Que él decía, yo quiero ver algo que me dé fuerza y me dé ánimo para seguir adelante con este pueblo tan terco que tengo, porque era un pueblo terco. Era un pueblo que pues tenían que estarlo animando, motivándolo con algo para que ellos se sintieran motivados. No era un pueblo que camina por naturaleza, porque un pueblo que quiere ser libre, eso ya es suficiente, es suficiente motivación, es querer ser libre. Y te da fuerza a ti para querer ser libre. Ellos querían ser libres, pero para hacer lo que ellos querían. Y ese no era el plan de Dios. Entonces, ellos todo lo que veían era lo que a ellos los movía. Pero fue un pueblo, un tiempo, que realmente ellos se guiaban por lo que veían. Por todo lo que, si les carecía de agua, ellos pues se quejaban. Si carecían de comida, pues ellos se quejaban. Si la comida no les gustaba, que era el maná, pues ellos se quejaban. Ellos no miraban la gracia de Dios de poder enviar ese maná del cielo. Oye, porque eso era para haberse sentado y decir, ¿cómo hará Dios esto que mande maná para tantos de nosotros? ¿Cómo puede ser esto? Ellos solamente lo querían llenar su estómago y no morirse. Ellos no querían morirse, y menos no querían morirse en el desierto. Entonces, eso es lo único que les interesaba a ellos. Viendo esa condición de ese pueblo, que no es más que un tipo de pueblo religioso, ¿no? Que se guía por unas promesas y quieren ser libres, no más que libres. Ellos llegaron al punto que cuando no vieron a Moisés delante de ellos, ellos se volvieron a Baal. Ellos necesitaban algo visible y mandaron a hacer un becerro de oro, pero algo que se viera, que ellos pudieran palpar y decir, oh Baal, tú nos sacaste de Egipto, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Pero ellos necesitaban ver algo, no les importaba nada. Esa es la condición de ese pueblo, un pueblo que se guiaba por lo que veía. Pero el Señor lo que quiere ahora es desarrollar nuestro oído espiritual. Porque ¿sabes qué? Hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Nuestra vista se puede ser confundida, fácil, pero el oído no. Yo veo a veces hay tanto niño ahí, grita uno y se levanta una de las mamás. Yo no sé, yo no puedo definir qué niño gritó y qué no gritó, pero la madre sabe quién gritó. La madre dice, ese es mío, y sale corriendo, ¿no? Y busca a su niño. Para mí todos eran gritos, sí, pero son gritos ya que son familiares para esa persona. Y nosotros nos tenemos que familiarizar con esa voz del Señor dentro de nosotros que nos habla. Y sentimos la certeza que nos habló, que nos dijo. Y Moisés, pues, estando en esa condición, pues decepcionado, de veras que Moisés cuando pasó eso con el pueblo, después de estar 40 días ahí arriba en aquel monte gozando de la presencia de Dios, y baja y ve todo el pueblo desenfrenado, se sintió miserable, diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vamos a hacerle a este pueblo si estamos en medio de un desierto? ¿Y sabes lo que hizo? El Señor le dijo, vuelve a subir otra vez. Había roto las tablas de la ley. Todo lo que lo unía a Dios habían roto. Habían desobedecido y para colmo había roto las tablas de la ley. Y el pueblo desenfrenado. El Señor le dijo, agarra el tabernáculo y sácalo de en medio del pueblo y ponlo afuera.
Pues eso los decepcionó, los entristeció, porque ya no veían la presencia, no veían. Era un pueblo que se guiaba por lo que ve. Al no ver la presencia de Dios, ellos, dice, cayeron como en luto, porque se sentían solos en un desierto muy grande, lleno de serpientes y lleno de cuantas cosas, y de calor y cuantas cosas. Pero en medio de todo eso, Dios le dijo a Moisés, vuelve a subir otra vez al monte, pero ahora lleva 2 tablas nuevas, que yo voy otra vez a escribir esas tablas. Moisés subió pensando que era el fin. Pero eso fue realmente, es que cuando empieza a llorar no para. Ok, así son los niños, ni modo. Cuando él subió arriba, yo quiero ponerlo esto porque quiero dar algún dato de lo que di el martes. Cuando él subió ahí arriba, iba completamente desolado, porque se dio cuenta que todo el sacrificio y todas las 10 plagas que Dios mandó, y toda la gente que murió en Egipto, todos los unigénitos, tantas cosas pasaron, se abre Mar Rojo, Dios destruye el ejército, para nada, para nada. Subió muy, muy desolado. Y cuando él subió ahí arriba a ese monte, iba tan desolado que fue cuando él le dijo, Señor, mira qué situación. Y el Señor le dijo, si tú quieres, vamos a levantar otro pueblo mejor que ese. Él le dijo, no, mejor que ese no. Tú los sacaste, tú los metes en Canaán. Porque van a decir los egipcios que para qué tú sacaste un pueblo con mano dura para matarlos en el desierto. No, Señor, yo peleo por este pueblo. ¿Qué corazón más grande tenía Moisés? Para mí, no, hombre, está en un lugar tremendo de vera de admiración. Porque Dios estaba probando el corazón de Moisés para ver si Moisés era firme en el llamado. Igualito que cuando Abraham, Dios le dijo, ve y sacrifícame tu hijo. Él fue a sacrificar el hijo. Dios no quería que lo sacrificara, pero Dios lo prueba. Dios no tienta, pero prueba. Cuando ya va a matarlo, dice, no, ya hay provisión. Pero sé que ahora que sí me temes. Ahora sí veo que sí me crees. Y lo que pasó con Moisés fue igual. No es que Moisés cambió de idea, es que realmente estaba tocando el corazón de Moisés a ver si Moisés de veras quería otro pueblo. Cuando le dijo, te voy a dar otro pueblo, él dijo, no, con yo entro ahí a la tierra prometida, porque van a decir todos los pueblos de la tierra qué clase de Dios tenemos. No, Señor, no es buena esa fama para ti. Y a Dios le agradó, porque se dio cuenta que era un hombre íntegro que sostenía la visión. Porque muchos hubieran cambiado opciones. Dios no es un Dios que busca opciones. Dios es un Dios que dice, Él dice y Él cumplirá. No es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Y Él lo dijo y Él lo hizo. Y eso fue lo que le dio a Él, pues, la decisión de decir, bueno, dame un empuje en esta situación. Porque yo necesito algo que me fortalezca para poder enfrentar de nuevo ese pueblo tan terco. Un pueblo de dura servicio, un pueblo que no entiende. Hay que estarlo llevando como animalitos. Señor, esto es duro. Él dice, es demasiada carga para mí, en uno de los versículos. Es demasiado peso para mí. Entonces fue cuando le dijo, bueno, Señor, necesito algo. Que vayas conmigo. El Señor le dijo, no. Yo voy a mandar un ángel que vaya contigo. Ah, no. Si tú no vas, no. Aquí me muero de viejo y aquí me quedo. Pero si tú tienes que ir, Señor, porque yo no puedo moverme con un pueblo tan grande en estas condiciones. Y ahí fue donde entonces le dijo, Señor, yo necesito algo más fuerte que me anime, Señor. Muéstrame tu gloria. Yo quiero ver esa gloria. Yo quiero ser fortalecido, vamos a ponerlo así, en mi hombre interno. Porque fuera de él ya tenía ya pues bastantes años, ¿no? Más de 80 años. Pero dentro de mí yo necesito ser fortalecido para la obra que tú me estás dando, para yo funcionar en medio de esta situación. Y el Señor le dijo, sí, te voy a enseñar mi presencia, vas a conocerla. Y entonces ahí es donde Él se manifiesta a Él. Pero Él no quería oír. Moisés había visto en el fuego, Dios le hablaba y Dios le decía, pero Él necesitaba ser fortalecido
a través de el ver. Por eso hizo bienaventurados los que creen sin haber visto. Cuando Jesús dijo eso, bienaventurados los que oyen y no tienen que ver para oír, ¿verdad? Por eso es que estamos desarrollando ese oído espiritual. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el Señor le mostró su gloria, ese hombre fue impactado, ese hombre comenzó a brillar, su rostro comenzó a reflejar la gloria de Dios. Y yo no creo que fue algo esporádico, yo imagino que siempre tenía que ponerse el velo para hablar al pueblo, porque el pueblo se espantaba. Cuando él bajó de allí, Moisés no se quejó más. ¿Qué le parece? Fue capacitado en la fuerza que necesitaba para poder caminar todos esos años, que tenía que caminar como 38 años más. Porque ellos realmente de que salieron a Egipto, llegaron a Sinaí y que le dieron las leyes y todo, fueron como un año y pico, no más de eso. Y después 38 años y pico dando vuelta en el desierto, enfrentando un pueblo que a veces se enojaba, un pueblo que a veces no quería realmente oírle, o un pueblo que a veces lo quería apedrear, una condición horrible. Pero bueno, en medio de todo eso, Dios lo capacitó para llegar ahí al borde de lo que es el Jordán y decirle, no puedes pasar, pero te voy a dar la bendición de poder ver la tierra prometida con tus ojos. Es un ministerio de ver, ese ministerio en el cual se desarrolla la vista espiritual, sí. Y el poder ver aquello que pudo ver él, que pudo con sus ojos. Dice que sus ojos nunca perdieron el vigor. Tenía ya 120 años y tenía una vista 20-20. Yo diría que más, porque él pudo ver toda la tierra prometida desde aquel monte, toda. Y desde ahí no se ve, desde ese monte no se ve toda la tierra prometida. Se ve un poco, pero no todo. Pero él pudo verlo todo. Dios le dio capacidad para ver todo eso y él morir en esa esperanza, ¿verdad? Bueno, después sabemos, claro, después aparece en el monte de la transfiguración, porque no lo va a dejar el Señor fuera de estar en la tierra prometida, de gozar eso. Después le llevó el Señor al monte de la transfiguración, cuando se apareció con Elías y Jesús, ¿recuerda? Porque el trabajo no estaba completo. Yo me imagino, ¿cómo que habrá sentido Moisés cuando él no tuvo que tomar la tierra? Él no tuvo que hacer nada de eso, se lo traspasó a Josué, pero ahora de buenas a primeras está en el monte de la transfiguración, el monte hermoso con Jesús, el Mesías que tanto él defendió a ese pueblo para que saliera el Mesías, y Elías, que ya hacía pues todos ellos ya habían pasado, o sea, de la forma, porque Moisés lo enterró el Señor, nunca se supo la tumba de Moisés, ni hasta este día de hoy nunca se supo. Menos mal, si no lo hubieran hecho tremendo, estatua ahí en donde hubiera muerto. ¿Por qué? Porque él era el líder súper, y todavía es, para el pueblo hebreo. Pero Dios no lo permitió. Pasan 600 años de eso. El pueblo de Dios, pues ya tienen reyes, y ahí está el rey David, y fue una bendición. Después viene el rey Salomón, una super bendición. ¿No? Viene el hijo de Salomón y se divide el reino a la mitad. Una parte norte y otra parte sur. La parte sur fueron 2 tribus, la parte norte 10 tribus. Pero Judá y Benjamín quedaron en la parte sur. Y en la parte norte quedaron los peores reyes que hubieron en el pueblo de Israel. Y Dios mandó un profeta, Elías, a ese pueblo, a lo que es Samaria. Acá estaba Jerusalén, ahí arriba estaba Samaria. Este hombre también traía un espíritu que Dios lo usó porque está representando el espíritu que ahora está funcionando, o sea, en ese espíritu está funcionando esta nueva creación, Elías, el cual él desarrolla, pues él enfrentó todo tipo de idolatría, porque había mucha idolatría en Samaria, había mucha idolatría, tanto fue así que fueron destruidos todos los profetas de Jehová, fueron destruidos, y los pocos que se salvaron se tuvieron que ir a vivir en cuevas, y ahí los alimentaban con pan y agua, uno de los que estaban allí, o sea que uno de los que estaban en el palacio con el rey Acab, y ahí alimentaba a los profetas a ver si podían resistir ahí, a ver a cuándo. Pero ella mandó a matar, Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Jehová, y se quedó con 850 profetas de Baal y 400, podemos decir 400 de Acera y 450 de Baal.
Y ahí comían a su mesa. Y eso era el orden allí en Samaria, en ese pueblo de Dios, todo lo que era lo que decían esos profetas falsos. Pero Dios levanta siempre un profeta en medio de esa situación. Pero tiene que ser un profeta bien puesto, con una visión. Y él tenía que tener una visión para enfrentar todo. Bueno, la historia es un poco larga, pero a lo que quiero llegar. Él enfrentó a esos profetas presentando un sacrificio a Dios, mandando que solamente a través del fuego se determinara quién era Dios. Y sabemos que pues Jehová Dios fue el que envió el fuego. Él mismo degolló a los 850 de profetas de Baal. Hizo un juicio tremendo. Y vemos todo lo que él caminó y todo lo que él vivió. No tenía miedo a nada, no tenía nada lo detenía a este hombre. Paró la lluvia 3 años y medio, tuvo que esconderse porque lo buscaban para matar, no lo encontraron, él mismo se dio a conocer, él puso la sentencia y siempre Dios lo apoyó. Pero cuando se levanta un espíritu religioso, por eso les digo que este es un tiempo que tenemos que presentar una lucha tremenda por todo espíritu religioso que realmente no reconoce a Jesucristo como ese el centro de nuestra vida. Se levanta Jezabel y dice, yo te voy a matar a ti, mañana mismo tú vas a estar muerto, así como mataste a mis profetas. Y eso le quitó la fuerza. Esa palabra lo destruyó. Él salió huyendo. Salió huyendo y se tiró a morir. Y le dijo, Dios, mándame la muerte, yo no quiero vivir, porque solamente quedo yo de profeta. No hay ya profetas, todos los mataron, solamente quedo yo y me buscan para matarme. Y se metió y dejó su siervo, lo desempleó, lo dejó en Berseba, ahí lo dejó, ya estaba ya en el reino del sur, en el reino de Judá, no tenía por qué seguir escondiéndose. Yo dije, ¿y por qué seguir escondiéndose? Con meterse en el reino de Judá, pero su ministerio era en el reino de Israel, no era allí, era allá. Él se metió debajo de un árbol y dijo, me voy a morir. Y se tiró a morir, porque ya él no podía enfrentar la presión tan grande que ejercía Jezabel sobre él, porque Jezabel representa ese espíritu religioso, y se encuentra en Apocalipsis, donde el Señor dice, habla de Jezabel. Es el espíritu religioso que detiene la obra de Cristo, ve a Dios afuera, pero no lo ve adentro, y se mezcla con tantas cosas, pero no realmente reconoce que Dios está en medio de él. Sabemos la historia que vino un ángel y ahí puso un barbecue, ¿verdad? Una torta, tremenda torta, agua, lo despierta, él come. Él se iba a morir de hambre y de sed. Él ya había decidido dejarse morir. Él no se podía suicidar, él sabía, tenía temor de Dios. Pero si dejas de comer, te mueres. Pero aquel le dio el alimento, se volvió a dormir. Después lo volvió a llamar y le dijo, ahí tienes otra torta. Y aquel comió la torta y dice, lo fortaleció tanto esa comida que le dio. Es que el Señor es el único que nos puede motivar. Cuando a veces ya estamos que busca la fuerza en Él. Él es nuestra fuerza. Y Él es el único que nos puede motivar. Él necesitaba esa motivación porque era un hombre valiente y porque era un hombre clave en el reino. Fíjense cómo es así, que después aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Y Jesús dijo, es necesario que Elías venga. Ese espíritu de Elías que no tenía miedo a nada, Elías resucitó un niño. Bueno, en el poder de Dios. No se oía de eso, nunca se había escuchado una resurrección de alguien. Nunca jamás. Él hizo esa obra. Era un profeta de un poder increíble, hacía milagros, señales, maravillas, en un tiempo donde todavía Jesús no había llegado a la tierra. O sea que no era algo fuera de lugar, era alguien sobrenatural en aquel tiempo. Recuerden que fue cuando fue para la casa de la viuda a quedarse y se le murió el niño y él le dijo, Señor, pero hasta aquí llega esta tragedia, aún a la casa donde me hospeda esta mujer, Señor, y le clamó a Dios y ahí fue, lloró y el niño revivió. Y la mujer dijo, ahora sé que tú eres un siervo de Dios. Ahora sí sé que tú, imagínate eso, nunca se había escuchado, ¿sí? O sea que tiene una calidad de vida tan grande tenía Elías para proyectar al pueblo,
Pero todo eso estaba en el miedo que él tenía, se había quedado él pues ahí detenido. El miedo, lo hemos dicho, el miedo nos ata y nos detiene. Cuando Dios te manda, realmente, Él te está respaldando. Uno piensa, ¿quién me va a respaldar? El Señor te respalda, Él es el que te respalda. Pero cuando lo despierta el ángel le dice, ahí tienes, porque el largo camino te espera. Él comió aquello con una avidez y agarró fuerza y caminó 40 días, 40 noches sin parar. ¿Hasta dónde? Hasta el monte Sinaí. Digo, bueno, 200 millas caminó ese hombre. ¿Sabe cuántas millas hay desde allá hasta el monte Sinaí? Desde lo que es desde Carmelo, donde él mató a los profetas de Baal, hasta allí donde él llegó al monte Sinaí, 200 millas. Caminó 40 días, 40 noches, con una fuerza increíble y subió al monte. Y cuando subió al monte, se metió dentro de una cueva. Y volvió otra vez con el mismo pensamiento. ¿Qué pensó este hombre en toda esa trayectoria de esa caminada? Solo. Cuando uno se siente solo, la cosa más terrible del mundo es sentirse solo. Es la cosa más terrible que hay. Cuando tú te sientes solo, ¿cuántos pensamientos te ametrallan? ¿Cuántos pensamientos negativos y cuántos pensamientos acusatorios? ¿Cuánto te acusa? ¿Cuántas luchas? Y es caminando y caminando. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a encontrar en medio de algo donde yo necesito ser orientado. Hizo algo muy parecido a lo que hizo Moisés, pero 600 años después. Y llegó a Horeb, llegó al monte Horeb, y ahí se metió en una cueva. Y ahí vino el Señor y le dice, tú, Elías, ¿qué haces aquí? Ya, como si Dios no va a saber lo que... Pero siempre Dios quiere, le gusta preguntar mucho. Porque también Adán le dijo, ¿dónde estás? Y sabía dónde estaba, claro. Pero Él lo que quiere es que nosotros sepamos dónde estamos nosotros. Él no le dijo, estoy aquí en una cueva en el monte Horeb. Él no le dijo eso. Él dijo, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Han matado a tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme y por eso estoy aquí. Entonces ahí fue donde el Señor le dijo, Moisés, a Elías, sale y mira lo que te voy a mostrar. Entonces le muestra un viento fuerte, fuerte, fuerte. Pero él no encontró a Dios en el viento. Ay, este hombre había tenido experiencia con el viento. ¿Recuerdan que él paró la lluvia? Y cuando vino la lluvia no vino así como, ay, no. Cuando vino esa lluvia, vino una lluvia tan fuerte que le dijo al siervo, dile a Acab que corra porque una lluvia enorme viene. Esa lluvia viene con viento, con fuerza. Y él sabía, él no le impresionaba. Dice, y Dios no estaba en ese viento. Y mandó un terremoto. Pero Dios no estaba tampoco en el terremoto. Entonces mandó un fuego. Él siguió dentro de la cueva. Dios no está ahí. Pero entonces comenzó un silbo apacible que solamente su oído espiritual captaba. Y ahí fue donde él se postra y ahí él mismo siente la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hace cuando siente el silbo apacible? Sale de la cueva. Es lo único que lo hizo salir de la cueva. Porque no quería salir de la cueva. Él salió y se postró y vuelve a decir lo mismo, Señor, Jehová de los ejércitos, he sentido un vivo celo porque han matado a tus profetas y todos han pasado y solo quedo yo y me buscan para matarme. Y el Señor ahí le da la solución. La presencia de Dios, y es realmente su oído, él no vio nada. Elías era un hombre que no tenía que ver para creer. Cuando él oró por la lluvia, él no miró al cielo. Él se puso en posición de como paren las hebreas, agachada y metió su cabeza entre las piernas. Y le dijo al siervo, ve al mar, porque el monte Carmelo está pegado ahí, donde está, pues se ve el mar. Y el siervo fue. Y él solamente se puso en esa posición orando, yo digo, pariendo la lluvia. Y le dijo, ¿qué ves? Nada. 7 veces vas a volver. A la 7ª vez dice, ve una nube del tamaño del puño de un hombre. Le dijo, pues corre, que ahora viene lluvia. No había habido una sola nube en 3 años y medio. Ve una nube del tamaño del puño de un hombre y dice, eso es,
corre y avísale a Acab que corra, porque va a venir una lluvia muy fuerte y le va a agarrar a la mitad del camino. Pero él, en ningún momento, Elías miró al cielo. Él puso su cabeza entre las piernas y ahí empezó a orar y solamente le decía al siervo, ve, ¿qué ves? Pero él nunca miró. Él sabía que esa lluvia iba a venir, porque Dios le dijo, avísale a Acab que viene la lluvia. Y ya solamente lo que él oyó, lo creyó. Y Dios actuó. Fue un profeta de saber escuchar a Dios. Y ese fue el éxito. Por eso no encontró a Dios ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni lo oyó en algo apacible, un sonido que salía de su corazón. Y eso fue lo que lo capacitó y le dijo, ahora regrésate por donde viniste, por todo el desierto de Damasco, regrésate, ahora tú vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir a otro rey ahí que fue el que mató a Jezabel, y después te vas a buscar un siervo allá al otro lado del Jordán, al lado del Jordán, allí vas a encontrar un siervo que se llama Eliseo. Y ese es el que va a servirte a ti. Ah, ¿y sabes qué? Todavía me reservo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay 7,000 mejor que tú, mucho mejor que tú. ¿Y sabes qué era así? Porque Eliseo era uno de esos 7,000 y fue mejor que Elías. Ese hombre tuvo el doble porción, hizo el doble de milagro, hizo cosas increíbles. Y aún cuando murió, dice que ahí donde lo echaron en esa fosa, que cayó un muerto, el muerto vivió solamente tocando los huesos de Eliseo. ¡Qué tremendo! Hasta la unción estaba en sus huesos. Este hombre fue lleno verdaderamente y era uno de esos 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Ya el Señor tenía reservado eso. Entonces Elías ya no tuvo más miedo. Si usted sigue la historia de Elías, va a ver cómo él enfrenta a aquel, enfrenta y ya no tiene miedo. ¿Por qué? Porque él siguió por el oído espiritual. Y lo que Dios le decía, él no le importaba lo que él viera, él lo creía. Y eso es lo que nos está llevando el Señor hoy. Si tú te vas a Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, hay una recomendación donde el Señor dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No te apantalles por lo que ves, sino por lo que tú oyes, por lo que tú realmente estás oyendo. Es necesario que discernamos. Viene la palabra, recibe la palabra, discérnala. Pásalo por el filtro del Espíritu. A veces escuchamos una palabra y decimos, espérate, esto no es de Dios. No puede ser, no. Porque estamos discerniendo en el Espíritu. Entonces, esta es la recomendación. Solamente voy a leer un versículo aquí, que está en Apocalipsis. En el 2:7, Apocalipsis 2:7. Uy, no, y hay en todas las recomendaciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si te vas al verso 11, también dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en las 7 iglesias, pues da pues una recomendación, ¿no? Un consejo, una motivación de que verdaderamente nosotros empecemos a desarrollar nuestro oído espiritual. Y eso solamente lo encontramos cuando nos acercamos, como hizo Elías, ¿verdad? En esa adoración. Elías era un hombre que sabía cómo a Dios quería ser adorado. Por eso cuando él hizo aquel altar, él agarró y puso sus 12 piedras, le puso la leña, le abrió una zanja alrededor, le puso 12 cántaras de agua, y ya cuando puso aquella bestia, ¿no? Aquel buey sobre aquello, Dios inmediatamente respondió en el fuego y quemó todo. Y dice que hasta el agua, eran 6 cántaros de agua, hasta el agua, no, perdón, eran 12 cántaras de agua, hasta el agua, dice, la lamió, no dejó ni agua. Sabía cómo Dios quería ser adorado. Y eso que estamos hablando de la ley. Pero ahora nosotros, como dice el Señor, es necesario que nosotros entendamos ese ministerio sin gloria. Ahora se aparece Juan el Bautista y dice Jesús, este es Elías. Este es Elías.
Este es el espíritu de Elías. Entra Juan el Bautista, se viste igual que Elías, con pelo de camello, vive en el desierto igual que Juan el Bautista, igual que Elías, y viene mencionando, o sea, viene en una actitud de que no hay temor, no hay nada que lo detenga. Él sabe a lo que va, y vienen y le preguntan: ¿quién tú eres? Tú eres el Mesías, porque tú tienes un poder en la palabra, tú estás bien persuadido de lo que tú estás haciendo. ¿Quién tú eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Él dijo: no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es un ministerio sin gloria. Pero hoy resulta que casi todos los quieren ser apóstoles, profetas. Todo el mundo quiere tener el título. ¿Quién tú eres? La voz de uno que clama en el desierto. No es tan importante. Que me dice: prepara el camino al Señor. Y ese es el ministerio que el Señor está levantando este día. Un ministerio sin gloria. Porque la gloria se la lleva, ¿sabe qué? El Señor. No le podemos robar la gloria a Dios para nada. Y así fue Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue llevado a la prisión, él lo que quería estar ya seguro, determinado, que este era el Mesías. Y dijo: pregúntenle si es él o el que había de venir, o tenemos que esperar otro. Y allá fue, vieron las maravillas que Jesús hacía. Jesús no tuvo que decir: espérate, déjame enseñarte mi resumen o mi ID, yo soy el Hijo de Dios, del Dios viviente. Dice: en ese momento comenzó a abrir ojos de ciego, a liberar endemoniados y dar una palabra. Y entonces eso fue lo que el reporte. Cuando llegaron le dijeron, Jesús le dijo: ve y dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el reino. Díganle. Eso fue todo. Y entonces fue cuando Juan dijo: ah, sí, ahora es necesario que él crezca y yo mengüe. Aunque hay un canto por ahí que lo dicen al revés: es necesario que yo mengüe y él crezca. Imposible, nunca trate de menguar, él tiene que crecer. Si él no crece, yo no voy a poder menguar. Y ahí fue donde enseguida fueron a buscar la cabeza de Juan. Y ese es el espíritu de Elías. Dice: es necesario que venga Elías a restaurar todas las cosas. Y estamos en este tiempo de restauración. El tiempo en que estamos desarrollando el oído espiritual. Y eso se desarrolla a través de una vida de adoración a Dios, de comunicación, de búsqueda de Dios. Es que se desarrolla ese oído espiritual en nosotros. Jesús lo dijo: es necesario que oigan mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no oímos su voz, no podemos seguirle. No somos capacitados de seguirle. Así que en esta noche le damos gracias al Señor porque estamos muy cerquita de todas estas cosas. Porque esto no se sabía hace tiempo atrás. El Señor está descorriendo el velo. No que descorriendo, ya lo abrió hace 2000 años, pero para muchos se ha ido abriendo ahora. Pero está abriendo los 7 sellos que ha estado en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Porque esos sellos no están en un pergamino por allá por Israel, están en nosotros. Él los desató. Y yo tengo que responder a lo que Él está haciendo, reconociendo todas estas cosas. Eso nos va a capacitar a nosotros para caminar esta otra milla que tenemos que caminar en este caminar. Porque realmente el pueblo de Dios es un pueblo del camino. Así se le llamó al pueblo de Dios, los del camino. Así que le damos gracias al Señor. Y yo quiero orar por esto, hermano, porque ustedes están aquí, los hermanos que están en internet, en diferentes lugares, países, y que escuchan esto, que es un mensaje que verdaderamente pues nos ha impactado a nosotros, y no solamente nosotros, sino mucha gente en muchos lugares también. Y lo vemos en las cartas que recibimos, en hermanos que comparten con nosotros estas verdades, que ellos han sido motivados, y eso les ha dado ánimo a seguir adelante. Estamos en ese ministerio de Elías. El ministerio de los últimos tiempos es un ministerio como el ministerio de Elías, un ministerio de Juan el Bautista, el que abre camino al Señor. Así que le damos gracias, Señor. Nosotros damos gracias porque en medio de mucho impedimento, porque Padre, verdaderamente hay impedimento, pero en medio de ese impedimento, Señor, te levantas tú. Porque tú viniste en un tiempo que había mucho más impedimento, mas sin embargo, Padre, anunciaste el reino, viniste, te hiciste carne, habitaste en medio de nosotros, descubriste muchas cosas o nos mostraste cosas para que nosotros las descubriéramos. Y hoy, Señor, estamos nosotros en esto. Moisés estuvo viviendo un impedimento muy grande, Elías también.
Eliseo también, Juan el Bautista también. Nosotros no íbamos a ser diferentes. Así que te damos gracias porque en medio de todo esto, Señor, tú te glorificas y tú, Señor, respondes y tú nos motivas día a día. Permite que nuestro corazón siempre esté buscando el adorarte, el agradarte a ti, Señor. Como tú le decías, Padre, el agradarte a ti ha sido mi voluntad y tú realmente descubriste esa verdad para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en esta noche gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.